a San Pedro de Macorís, República Dominicana. Su programa Macorís Despierta. Macorís Despierta. La voluntad de todos. Dice el programa de Henry Sosa. Más lo escucha él y Henry. Ay, Dios. Pero el mismo. El mismo. No, los programas más escuchados los sábados. Yo creo que el más escuchado en las mañanas. Bueno, señores, tenemos hoy vamos a aprender muchísimo sobre nuestra ciudad. Escuché este joven hablando el sábado en un programa y dije, no, hay que llevarlo para sin anestesia, porque nosotros debemos culturizar al pueblo de San Pedro de Macorís, que quizás tengan algunos mitos de que fuimos la tacita de oro por más de 25 años. Que la iglesia está con el frente para allá porque se pensó que para allá iba a crecer el pueblo. Y otras cositas más. Pero para eso quiero darle la bienvenida a Ramón Bolívar Pestalozzi. Pero por Dios, y esa mezcla. Y esa mezcla, ¿verdad? ¿De dónde viene esa mezcla? Ramón Díaz Mejía. Pero ¿y por qué tú tienes así en...? Y que yo iba a decir, pero Ramón, ¿y cuándo tú te quitaste tu apellido? Eso fuiste tú. ¿Cuándo te dijo de que Pestalozzi? Yo dije... Oye, qué combinación. Ramón Bolívar Pestalozzi. Mira, yo lo tengo así fue que me lo mandaron. Orgullosamente Pestalozzi. Qué creativa tu madre. Claro, lo sabemos, pero de ahí a la claro, y orgulloso de Bolívar Sosa también, pero no llevo esos apellidos. Pues muchas gracias por la invitación. Veo que un ambiente muy ameno, realmente para ilustrar un poquito y compartir de una manera fresca lo poco que sabemos de nuestro pueblo y nada, conversar con ustedes y nuestro público, ¿verdad? Así es, para eso estamos. Vamos a culturizar y hablar de la historia de San Pedro de Macorís. Tenemos muchos mitos y muchas, ¿cómo diría esto? Palabras que o situaciones que nos contaron que no eran así, sino que van de boca en boca y nos pierden un poquito. ¿Cómo nace San Pedro de Macorís? Quiero comenzar por ahí. Bueno, vámonos atrás, por la época. Bien atrás. De los taínos por allá. Sí. Comenzamos por el nombre de Macorís, pero con X. ¿Sabes que tenemos el nombre San Pedro de Macorís? Que es una combinación entre, lógicamente, el apóstol San Pedro y el vocablo Macorís, que no eran taínos, sino que eran otros grupos de los arahuacos. Mucha gente piensa que solamente aquí vivieron los taínos, pero vivieron los iguayos, los caribes, que todo el mundo lo conoce por los piratas del Caribe, pero no era así, todas esas cosas que vemos en las películas, lógicamente. Sí eran caníbales, eso sí. Y ciguayos, iniris, los taínos y los macoríes. Los macoríes, con G, no con X, vivían entre Samaná y San Pedro. O sea, lo que había San Pedro. Entonces, el nombre del río, supuestamente la historia y algunos escribas como Padre de las Casas, dicen que ahí viene el nombre Río Macorís. El tema de por qué se llama Iguamo, créeme que todavía no hemos fajado a investigar, e incluso hemos discutido con algunos historiadores y como que no sabemos cuándo fue que entró el nombre de Iguamo. Pero sí sabe que Iguamo es un término taíno también. Sí. Por eso hay gente todavía que dice Macorís, el río Macorís, pero son gente muy, muy vieja. Entonces, esa es la parte antigua. De eso hay indicios, porque Beso Magiolo, un antropólogo dominicano, murió el año pasado, creo que fue. Hizo un estudio en el año 1970 donde decía que entre Punta de Garza y lo que hoy es Cristóbal Colón, el Ingenio, ahí se encontraron osamentas, se encontraron utensilios de Macorís, y que da vestimiento de que aquí hubo un pueblo de esa época. Pero también tenemos el pueblo taíno, que sabemos que está la Cueva de la Maravilla, o sea que nosotros hemos tenido una mezcla, no se menciona mucho ni se vende tanto, pero somos un origen taíno y Macorís también, o sea, aborigen, para que la gente no se complique entre las dos divisiones. Exacto. Para que sepa que aquí vivieron muchas personas antes de que esto fuera un pueblo como tal. Entonces, el Macorís, como le conocemos hoy, saben que en el año 1822 los haitianos intervienen en nuestro territorio, o lo ocupan, del año 1822 hasta el 44, cuando Duarte y su gente hacen izan la bandera, aunque él no estuvo aquí, ¿verdad? Es otro pleito es otro tema picante por ahí, pero que lo vamos a parar después. Hay un grupo de personas de lo que hoy se conoce como San Carlos, que es la parte, exactamente, este barrio que está de este lado, frente a la zona colonial. Y otro datito que tiro ahí mismo, la zona colonial originalmente estaba de este lado y luego se pasó para allá. Entonces, esas personas de ese pueblo
poniéndose adelante antes que llegaran los haitianos, porque tenían la noticia de que Jean-Pierre Boyer iba a entrar al territorio dominicano. Dicen, tenemos que buscar un lugar donde escondernos, donde hace vida. Habían escuchado sobre un pueblo que tenía un río, que tenía muchos árboles, porque San Pedro, a diferencia de hoy, todo lo que ustedes ven caña, cuando vamos para Consuelo, de lado y lado, eso eran muchos árboles. Cuando vamos a Ramón Santana, eso en vez de caña, piensen en árboles. Yo siempre hago esa partecita de que imaginemos siempre, vamos para la Romana, cambiemos esa caña por árboles. O sea, San Pedro es un pueblo muy frondoso con muchos árboles. Por eso llovía mucho. Entonces, ahora vemos que dura el día entero nublado y no cae. Eso es otro tema más allá de la física y esas cosas, pero sí va muy relacionado a la parte de los árboles y la lluvia. Entonces, esas personas vienen en lo que llama caminos reales, o sea, no es carretera, estamos hablando de Monte y Culebra, Peñones, todo lo que usted se puede imaginar, rompiendo caminos a base de machetazos, y pasan por los llanos, lo que era Guayacán, lo que es Guayacán, y llegan entonces al otro lado, o sea, la parte occidental de San Pedro, el frente, como usted mencionaba, la catedral, que es una de esos mitos. Realmente el pueblo sí nace de aquel lado. El pueblo que se conoce como Mosquito y Sol. Hay varias teorías, dicen que eran dos aldeas, Mosquito y Sol. Y está redundante decir el porqué, ¿verdad? Pero y todavía lo tenemos, porque usted vaya al parquecito Sonia Iria ahí a las 6 de la tarde en el malecón para que usted vea cómo sale. Nadie aguanta eso. Pero ven acá. O ahora mismo salga de una vueltecita a las 12 para que usted vea cómo lo trata el sol. Entonces el nombre viene por una lógica. Ese poblado se desarrolla con muchas calamidades ahí. Saben que el río, si ustedes van, por ejemplo, Filipinas o barrios que están cerquita ahí del río, o el Barrio Blanco, ¿verdad? Ustedes ven que es fangoso. Entonces, cuando subía el río era incómodo para ellos. Entonces, en el año 1946, ese poblado decide pasar para este lado. Pueden anotar el nombre. El primer ciudadano que pasa para este lado es el señor Isambert. Francisco Isambert o Isambert, para no complicarnos la vida. Hay apellidos todavía por ahí. Isambert con Y y terminado en T, Isambert. Entonces es el primero que pasa de este lado porque ya no aguantaba esos mosquitos y ese sol. No, imagínate. 1846 pasa para acá. Detrás de él entonces vienen otra gente haciéndole caso y se va mudando. El Mosquito y Sol se va pasando para este lado, para el Nuevo Macorís. ¿Para dónde pasaron? Se demarca Leopoldo Richet, que es un historiador, y América Bermúdez. Son dos referencias que pueden tomar y investigar. Son dos historiadores muy buenos de aquí. Están muertos, pero de sus libros y su herencia están ahí. Quedan ahí. Y ellos dan marca desde que usted ve en Ferquido, ¿verdad? Desde Ferquido, que eso se llama Punta La Paz, hasta La Barca, donde están los restaurantes por ahí. Más o menos ese era el pedazo que era San Pedro. Por eso usted ve que el pueblo se desarrolla en ese pedazo. Ahí está el puerto, ahí está la iglesia. Todo lo que usted tiene un pueblito está entre subiendo esa lomita de Ferquido, cuando uno va por el malecón, y entonces la otra lomita, que es cuando uno va para La Barca. Esos eran los limitantes. Entonces, alejándose un poquito, en lo que es, por ejemplo, por donde está, valga el anuncio, Saglur, esa parte de por ahí, y también por donde está la fábrica de ron, Tatico Carrión, ¿verdad? Esa parte, por eso eran como los límites más o menos de San Pedro. Era un pueblito pequeño. Chiquitico. Entonces usted se preguntará, ¿y cuándo este pueblo crece de repente? ¿Cuándo hace ese boom? Exacto. Lógicamente, y arrojando un poquito de luz, el pueblo se va desarrollando y dicen, bueno, tenemos que tener una autoridad. ¿Usted ha escuchado la calle Antonio Molano? Sí, claro. La calle Antonio Molano debe el nombre porque esa fue la primera autoridad que tuvo San Pedro. Ese fue el jefe militar, nombrado desde el Ceibo. Ya usted sabe, cuando hay... Uno mismo se tropieza, imagínense un par de gente comienzan a haber problemas de tierra, que si tu amigo, eso aquello. Entonces deciden pedir una autoridad. Nosotros pertenecíamos al Ceibo. Éramos como un pequeño, no municipio, una aldea del Ceibo. Todos los pueblos del este pertenecen al Ceibo, incluso el mismo Higüey. Y eso que Higüey es más viejo que el Ceibo. Pero entonces no solo San Pedro se quedó detrás. No, entonces mira, entonces el Ceibo cambió. El Ceibo ahora es el pueblo más atrasado del este. Exacto. Y San Pedro entonces lo fue en un momento el más, pudimos ser la capital de nuestro país, pero ahí viene el tema de Trujillo, sus intereses y otras personas que siempre internamente como que no nos ponemos de acuerdo, la autoridad. Eso no es de ahora, señores. Eso libre entre que si el síndico y si eso siempre ha sido historia patria de San Pedro. Lo llevamos en el ADN. Entonces esos problemas de las autoridades de aquí traen también que en los años de Trujillo esa bonanza que vamos a hablar ahora se vaya a pique. No, aquí tuvimos el primer aeropuerto, eso historia que todo el mundo se la domina, que tuvimos muchas cosas por primera vez, la primera emisora, por cierto estamos aquí, H1, algo así se llama, la primera emisora del país, estuvo aquí en San Pedro. El sistema de correo, el telégrafo, todo eso llegó aquí primero. Dicen que el primer carro, un Ford, llegó a Santa Fe, al ingenio Santa Fe en 1912.
que era el Salvador Ross, que por cierto el Parque de la Catedral se llama así originalmente. Fue el primero que trajo ese carro y uno de los primeros carros del país. O sea, San Pedro a nivel de ciudad decimos, wow, pero mira dónde estamos y fuimos los primeros casi en todo. Exacto. Pero también pasa... ¿Qué pasó? Pasa a nivel país también entonces, porque fuimos los primeros en todo, a nivel de América, ahí es donde estamos. O sea, que Así la historia es. como que se repite a diferentes escalas. Entonces, cuando San Pedro llegue ese boom, se va desarrollando, primera autoridad, mucha gente comienza a venir aquí. Y le digo algo, uno de los primeros nombres que tuvo San Pedro fue Macorís de los Plátanos. ¿Cómo? Wow. Así, es un dato que yo diría que el 99.9 de los macorizanos desconocen. Macorís de los Plátanos, porque era el producto que nosotros exportábamos hacia Santo Domingo. O sea, la ciudad vivía de lo que era una economía de cabotaje. Cabotaje es exportar, pero dentro de tu propio territorio, tu propio país. Entonces, de San Pedro, entre el puerto del río Macorís a Los Ama, diariamente salían barcos llenos de rubros, o sea, de plátano, de yuca, porque se producía mucho. Recuerde que le dije ahorita, le mencioné, sigan la cronología, que era un pueblo con muchas, muy frondoso, Muy frondoso, muy natural, verde. y se producía todo eso. Entonces se llamó Macorís de los Plátanos. Esos son sobrenombres, no nombres oficiales. Sino, tanto Mosquito y Sol como Macorís de los Plátanos, igual que Sultana del Este, Casita de Oro, esos son nombres seudónimos que se dan, exacto. Pero de manera oficial nos llamamos San Pedro de Macorís desde el año 1856. Del año 1856 es la primera vez que aparece la combinación. Volviendo para atrás, porque tú quieres, me estás mirando ahí, que quieres saber por qué hicimos el cambio. Hay un señor llamado Juan Mesechurra. ¿No se han escuchado en la callecita cuando uno va hacia el malecón? La Mechazurra. Cuando uno quiere devolverse, va para el malecón, pero quiere devolverse detrás del cometa, ¿verdad? Esa callecita que es como por pena. Yo decía sí, chiquititica. Que oye, pues no tienes que agarrar una calle como más grande. Claro. Entonces, ese señor que tiene que ver con el desarrollo no solamente de San Pedro, sino de la industria azucarera del país, mira que le da una callecita que solo cabe un vehículo a la vez. Entonces, Amesechurra era de origen cubano. En Cuba hubo una guerra de 10 años, muy famosa, la guerra de 10 años. Muchos cubanos salieron corriendo de Cuba, fueron a Estados Unidos, a República Dominicana, a Puerto Rico. Muchos vinieron aquí. Y como ellos eran expertos en la industria azucarera, dijeron, bueno, vamos a explotarlo también en la República Dominicana. Él invitado por alguien a La Romana originalmente. Pero le dicen, no, mira, cerca de La Romana hay otro pueblo que también está nítido para la caña. Planito, tiene un río, el mar está ahí mismo. Por eso es que ustedes ven que tenemos mucha industria aquí. Sí. Aunque no nos dejan beneficios porque las autoridades son medio pendejonas. Porque eso hablaba yo los impuestos que tenemos, toda esa producción energética. Porque hay apagones aquí, señores. Dios mío. ¿Y por qué la luz tan cara? Exacto. Y que tenemos SEME, que tenemos aquello, tenemos muchas empresas. Pero ¿por qué eligen San Pedro? Primero por la fisonomía, o sea, el terreno es llano. Si quieren sacar algo, exportarlo, hacen por el río. Y si quieren un barco grande, ahí está el Mar Caribe. Correcto. O sea, tenemos toda la plataforma para ser una ciudad de mayor crecimiento, pero no hemos quedado atrás. Entonces ese señor funda en el año 1876 el primer ingenio moderno, así como usted lo ven con chimenea, con todo ese humo y las cachipas que nos molesta todo. El primero que funda en el país es el ingenio Angelina. Había otros ingenios como Esperanza, que estaba en Puerto Plata, pero moderno así, ese es el primero. Después que el señor funda eso, la primera zafra inicia en el año 1879 y de ahí para adelante, señores, eso fue un boom. Vino después el Porvenir, después vino Consuelo, después Santa Fe. 7 ingenios al mismo tiempo funcionando. El de Quisqueya. El de Quisqueya, un ingenio que casi nadie conoce porque se quemó, que es el ingenio Puerto Rico, de aquel lado de la ciudad, o sea, antes de cruzar el puente. Todo ese ingenio funcionando y un ingenio también llamado, un nombre muy típico, muy chistoso, ingenio Las Pajas, que estaba camino hacia Tomayor. Pero todos sus movimientos económicos lo hacían aquí. Pues San Pedro era el centro del este. Correcto. Era la entrada al este. Entonces eso hace que la ciudad ¿qué? Comience a desarrollar. Entonces vienen las migraciones, comienza a venir gente de Cuba, de Puerto Rico, vienen españoles, vienen los árabes, ahí que vienen los musa, los asín, los antún. Y todas esas personas, que hoy por cierto son prácticamente dueños de San Pedro. Los árabes son dueños del país, para decirle a usted. Eso es así. Y si no, miren a Abinadel, que es de origen árabe. Y si no, los Rishi, que es de la gente del cacao de San Francisco. Ustedes siguen y esa gente vinieron, ¿sabes aquí? A vender ropa en los batalles. Los así, los musa, esa gente vinieron fue a vender ropa y así como andan en una camioneta vendiendo plástico. Que ustedes ven que andan, que no le cabe nada, que yo me pregunto, ¿por qué se llevan todo? Y después yo hice la lógica, que si le piden uno de un color, ya lo tienen ahí. Exacto. Pero la guagua se está casi cayendo. Entonces, eso mismo hacían los árabes cuando llegaron aquí. Y yo me sorprendo y leo la historia de wow, pero cómo esa gente pasaron de ser vendedores rudimentarios a ser los más ricos de un pueblo. ¿Qué? Organización.
Y si no, miren los chinos por dónde van. O sea, siempre los extranjeros progresan más que nosotros mismos. Eso es increíble. En nuestro mismo país. Pero ¿será la cultura de nosotros? La mentalidad que tenemos. Nosotros gastamos, conseguimos 10 pesos y lo queremos gastar de una vez. Y la disposición. Es más, nosotros gastamos hasta sin tener. Yo no lo digo Antes de... No, hay varias cosas, pero te estoy poniendo un ejemplo. Pero yo te digo que hay gente que sabe que le van a dar 2 millones y antes de que le entren los 2 millones ya han gastado 3 millones. Sí, y no le dan los 2 millones. Y no le dan los 2 millones, ¿verdad? No se queda debiendo 3. No podemos decir que el extranjero, porque cuando tú vas a un país, tú vas a trabajar para echar para adelante. Tú no puedes ir a un país que tú te vas para Estados Unidos y tú te vas a poner a hacer lo mismo que tú haces aquí. Hay muchos que lo hacen. Pero fíjate qué cosa, vamos a contabilizar la cantidad de dominicanos, que son millones que viven en Estados Unidos. Se puede contabilizar los que están bien. Sí. Muchos están pasando su trabajo allá. Nada más dicen, yo vivo aquí. Que no pasan aquí para decir que están allá. Es lo que yo digo. Cuando a mí me dicen, no, pero mira, voy para Estados Unidos, yo, bueno, yo soy profesor aquí. Tengo una familia, quizás no sea millonario, pero tengo una vida estable. Voy allá a cargar saco. A trabajar a botar basura. Entonces hay gente que piensa, ¿por qué dólares? Pero el familiar está pasando su trabajo allá. Sí. Y aquí viviendo y gozándosela. Y haciendo y viviendo del dinerito que le mandan. Entonces, ¿por qué? Porque quizás también es la mirada que tienen. ¿Qué hemos visto en estos días? Disculpe que se vea un poco el tema. Sí. Ya se llevan pasolitas, hacen fiestas, hacen sancocho en la calle. Eso no está mal, pero de manera organizada. Entonces se está vendiendo la parte como de desorden del país y es... Pero si hay gente que tiene empresas en Estados Unidos y ha progresado, porque ha ido con una visión desde aquí y se ha olvidado del mundo y se ha desarrollado. En fin, volviendo al tema, todas esas migraciones se desarrollan. Hubo un grupo de los puertorriqueños, cuando los boricuas le quieren tirar a los dominicanos, yo siempre digo, miren, yo decía, ahorita es bueno conocer la historia. Los boricuas vinieron a picar caña aquí. Los boricuas, la gente de Puerto Rico, vino a picar caña a San Pedro de Macorís. Y como no soportó, se fueron. Y ahí viene una crisis. Y ahí que vienen, ¿saben quiénes? Los cocolos. Los cocolos. Ahí que vienen los cocolos. En el año 1899, William Bass, quien es el fundador del ingenio, dueño del Consuelo, trae 100 cocolos, que realmente la palabra es tortolo, de la isla Tortola. Pero en la mala pronunciación se queda cocolo. De ahí también viene el John Kay, que es Yanni Keke, en la traducción de la palabra. Viene también el guavaveri, viene el dumpling y todas esas cosas que nosotros nosotros no tenemos cultura. ¿Quién dijo que no? Cada vez que nos comemos un dumpling, cada vez que nos vemos un traguito de guavaveri o los guloyas, que son patrimonio tangible de la humanidad del 2005. O sea, San Pedro tiene cultura full por todos lados. Claro. Pero lamentablemente, si no la conocemos, no la vamos a valorar. Y cuando tú ves que te pasen un par de guloyas, tú vas a decir que en vez de guloyas son gagá. Que lo he visto. Y yo, Dios mío, ¿cómo van a confundir los guloyas con los gagá? Cuando realmente nada que ver. Nada. Incluso la significación que tienen los cocolos es de David Goliat, de la Biblia. O sea, no es algo diabólico como tal, sino que tiene una significación. El H significa algo, los colores significa algo diferente. Pero los macorizanos sabemos de eso. Se nos ha educado en ese sentido. Hemos visto últimamente que a los cocolos como que le han dado banda. Ya no se ve de que se... Después que murió Linda... Digo yo, la gestión pasada era... Tony le daba mucho apoyo. Los guloyitas y los guloyas. Sí, todavía está el grupito, pero realmente no está tan notorio como antes. No le están dando ese apoyo full. Yo tuve la oportunidad de verlos, a los guloyitas. Y es lo que tú dices, o sea, los grupos culturales, y vamos a aprovechar esto porque estamos hablando de cultura, pero... Sabemos que han tenido una baja grandísima los grupos culturales. Tú sabes, y aquí en San Pedro de Macorís más. Siempre he tenido esta conversación y Leo lo sabe. Yo estoy muy de acuerdo con que se proyecte el deporte porque es parte. Pero Ramón nos está dando cátedra de que nosotros tenemos demasiada cosa por explotar. Que lo desconocemos y que lo puede desconocer la misma autoridad, y yo quiero pensar que por desconocimiento las autoridades no le dan el enfoque que deberían de hacerlo. Pero aquí tenemos gente que podemos dar de ayuda para nosotros poder vender todo lo que tenemos, no solamente enfocarnos en que sí es cierto, mucho pelotero, mucho deporte y todo eso, pero ¿dónde está la poesía? No porque yo la haga, sino porque nosotros en literatura marcamos un antes y un después, pero... Nacional. ¿Y de verdad nosotros no acordamos de eso? No creo. Entonces todavía nosotros podemos rescatarlos. Una pregunta, hermano. Ramón, sí. Porque le voy a decir lo que le dije ahorita. En esa cabecita tan chiquita y tanta vaina, y yo que tengo este cabezón, no hay nada. No hay nada. San Pedro de Macorís
está entre los pueblos que más cultura tiene a nivel. Pero claro que sí. Una cosa es que no la venda. Correcto. Y eso se perdió más o menos después del 80. Porque San Pedro antes del 80, el mismo Serie 23, los niños, alguien me hablaba el otro día, me decía, no, porque ya la gente era Seki, ¿verdad? ¿Qué se llama? Sí. Él me decía, no, porque yo soy de la Serie 23 y quizás nosotros los jóvenes todavía, esta generación que estamos hablando aquí, sabemos de eso. Pero los hijos de nosotros que van subiendo nacen 402. Sí, ya 402. Y ya el 023 como tal, como numeración, bueno, yo tengo 402-23. Creo que de los que nacen del 2000 para adelante, ya hay 402. Tiene su cédula automática. Sí, Sí. porque tiene cédula de una vez. Sí. Exacto. Yo tengo 402 y somos jovencitos, ¿verdad? Yeah. Pero el tema no va tanto en la cédula, sino en la cultura. Serie 56 que es San Francisco, nosotros somos Serie 23. Pero ya eso poquito a poquito se va perdiendo. Se va perdiendo. Alguien me decía, un estudiante, siempre me gusta que me hagan esa pregunta en una clase de historia, ¿y para qué es importante la historia, profesor? Y yo le digo, ¿tú conoces a tu abuela? Sí. ¿Tú sabes dónde tú vienes? Sí. ¿Tu apellido? Sí. ¿De dónde? No, nosotros vivimos del Cibao. ¿Y cómo tú sabes? Eso no, porque mi abuela me contó. ¿Y qué es eso? Es su historia. Si a ti no te cuentan que tú naciste en el Hospital Yolo, en el Musa, tú no lo vas a saber. Sí. Entonces, cuando dejamos de contar algo, si ¿ustedes tienen hijos, alguno de ustedes? Sí, sí. No. Si tú no le hablas de tu papá, por lógica, se debería, por naturaleza, tu papá debe morir primero que tu hijo. Claro. Entonces, si tú no le cuentas a tu hijo y le dices, mira, mi papá era mi papá tiene una tierra, cuando estaba chiquito me dio una pela, no vas a saber nada. No vas a ver nada. Y lo mismo pasa con la cultura. Si no hablamos de los guloyas, si no hacemos actividades, si no hablamos que los primeros peloteros, la gran mayoría de los peloteros son de San Pedro de Macorís, los que han tenido éxito, y no vendemos eso, ¿qué va a pasar? La gente no va a reconocer eso. Porque el problema es que ni nosotros mismos valoramos. ¿Cómo vamos a esperar que a nivel nacional nos valoren si nosotros no lo estamos haciendo? Así es. Entonces tienen una conciencia desde la casa que se venda eso. El orgullo de ser macorizano y, como decía Diana, todas las cosas que tenemos. Yo te puedo hacer una lista rápida. Creo que ya no se hace por vergüenza. ¿Pero vergüenza qué? A que ya fuimos lo que fuimos en el pasado. Pero es que la historia no se borra. No, es que no se borra. Y yo digo que pienso que estamos lastimados, mucho más macorizanos, como tú dices, el tema de lo que fuimos. Sí. Yo a veces tengo alguno escrito por ahí, tengo que ponerme eso. Yo digo que hay que escribir un libro ya de San Pedro que diga lo que tenemos hoy. Bueno, cuando remozaron la entrada de San Pedro ahí. Yo te escuché, te decías algo así. Tú decías algo así. Sí, tú estabas, ¿verdad? No, yo lo vi en vivo. Okay. Seguí la transmisión. Yo decía, me invitaron a dar unas palabras ahí del monumento de la entrada, del monumento cultural de San Pedro de Macorís. Yo decía, pero es que realmente si se pierde la cultura, si no la vendemos, si no hacemos eco de ello, ¿cómo lo vamos a saber? O sea, San Pedro necesita que nosotros vendamos esa idea, no la estamos vendiendo. Y que hagamos, por ejemplo, un clúster. Los hoteles, hablamos de los hoteles fuera del aire. San Pedro de Macorís quizás ha muerto un poco la hotelería en Juan Dolio. Ahora está el bienes y servicios, ¿verdad? Muchos apartamentos y bla, bla, bla. Un Miami pequeño. Pero todavía tú ves muchos autobuses que cogen para Santo Domingo y cogen para La Romana. Porque le están vendiendo algo. Le venden casa de chabón, que le venden esto. San Pedro de Macorís puede ser una ruta de la caña, por ejemplo, que muchas personas lo han hablado, pero no lo han materializado todavía. Llevarlo a un batey. Y nosotros tenemos una experiencia en el Colegio Pestalozzi, que tú hablabas de Pestalozzi ahorita. Traemos un grupo de personas de extranjeros, llevamos un batey. ¿Cómo se vive un batey? ¿Cómo la molienda? Yo recuerdo que fuimos al ingenio Cristóbal Colón, pedimos un permiso, no se tiene que hacer en la zafra porque es peligrosa, pero por lo menos que la gente vea cómo el proceso del azúcar. ¿Cómo se hace el azúcar desde cero? Y vamos a darte un chin. Sí. Recuerdo un viaje en Ecuador, que fue en el 2015, que yo veía, que yo pasaba por una calle, yo compraba un dulce, pero ese que vende el dulce, ¿adivina qué? Tiene un sello de cultura, no era lo loco, él no estaba ahí, él estaba a propósito, él sabía que te iba a pasar por ahí. Tú veías a una señora vender un sombrero, no era cualquiera que lo vendía. Hay que organizarse como ciudad, hacer el departamento de cultura, de turismo, lo que sea, conjunto con turismo a nivel nacional, organizarse. Pero, ¿qué se necesita? Apoyo, tanto autoridades como la empresa privada, porque hay algo que la gente no sabe y a veces no analiza. Nuestro país depende mucho del empresariado. Como gobierno, como tal, cuando tú sacas cuenta, nosotros no pusimos casi nada. Los impuestos son los que le dan vida y el apoyo de las empresas privadas. Entonces necesitamos que nuestras empresas de San Pedro de Macorís apoyen más las cosas de San Pedro. Es el problema, que aquí que yo no hablo mucho. Porque... Sí. Tenemos aquí a Ramón Bolívar. No, Ramón Díaz. Ramón Díaz. Venga, ¿qué es lo que
No, 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 no. Está pasando algo porque él le ha cambiado el apellido 3 veces. Ramón Díaz Mejía. Ya, Díaz Mejía, ya ahora sí. Ay, Dios. Yo que lo Soy digo. Newton. No, pero oye, esta. Si soy yo que lo digo, ay. ¿Te sepulcra? Un bullying de una vez, no, un bullying de una vez. Mira, Ramón, queremos hablar ahora un poquito de la iglesia. Hay muchos mitos con eso, que se dice que la iglesia tiene el frente para allá. Que le da la espalda al pueblo. Exacto, que le da la espalda al pueblo, porque se pensó que el pueblo iba a crecer para esa zona. Sí, sí. Bueno, lo primero hay que saber es que la iglesia es de estilo gótico. Esas gótico. Columnas que ustedes ven, esas que cruzan en el techo, Las las gárgolas, todas esas cosas, es un estilo de construcción gótico que se da mucho en Roma y eso sí todo por ahí en Italia. Entonces, ese estilo lo trae el señor Nechedoma, un apellido medio complicadito. Eso es un arquitecto, ingeniero que vivió en San Pedro de Macorís un tiempo. Bueno, el centro cultural que está ahí en la Duarte se llama Antonio Nechedoma, ¿verdad? Sí, así mismo. El centro cultural le pusieron ese nombre. Me pregunto, yo no sé. Sí, Antonio Nechedoma, que fue un ingeniero que ayudó mucho a construir muchas cosas en San Pedro. Justamente frente a la catedral, tú sí sabes. ¿Eh? El centro cultural. No, el que está donde estaba el mercado municipal antes, ahí en la Duarte, frente a Saglur. Okay. Que eso es abierto, que tiene como 4 columnas. Eso lo inauguraron no hace tanto y vino Milagros Hermanos. Milagro y su gente, exactamente. Entonces ese señor... Es el correo ahí. El antiguo correo. Fue correo y fue también el mercado. Primero fue de cultura que tú, mi hermano. Ahí fue como comenzó el mercado. Ahí comenzó el Yo mercado. no sabía que ahí estaba el mercado. Bueno, pues ya Yo lo soy sabes. una bebé como Diana. Entonces, la visión era lógicamente Tiene construir 40 una y pico. catedral importante. Al principio era parroquia. Catedral como tal es a partir de 1992, creo, con una bula papal. Porque algo quizás, no sé si lo dominen, para instaurar una diócesis y un obispo tiene que venir desde Roma. Ayer yo hablaba con mis estudiantes, armé un lío entre evangélicos, porque saqué del librito algo que se llama el Concordato, la Iglesia Católica y Roma, y eso se armó un lío ahí, en un curso de sexto, un debate grandísimo, por los beneficios que tiene la Iglesia Católica y demás, porque es una relación de gobierno-iglesia. Correcto. Entonces, la catedral como tal nace en los años 90, pero antes se llamaba Parroquia San Pedro Apóstol. Entonces esa iglesia, primero en el 1890 trajeron una iglesia en tabla, o sea, de Estados Unidos la trajeron prefabricada. Esa iglesia se quemó. Esa era la primera iglesia, eso se quemó. Después hicieron otra mismo y vino un huracán, se la llevó. Y por última vez dejaron una lámpara encendida dentro de la iglesia y también se quemó. También o sea se que quemó. esa iglesia, antes de ser lo que pasó, muchas calamidades. Sí. Mucho trabajo. El lugar donde está hoy la catedral, eso era un parque muy bonito, que incluso hay imágenes por ahí donde hay un reloj grande. Para un dato interesante es que la torre de la catedral donde está el campanario, eso era realmente un reloj. Y luego cuando se hizo la catedral se adherió, o sea, se pegó una cosa con otra. Pero la torre que ustedes ven que está ahí, estaba antes que la misma catedral. ¿Y dónde está ese reloj? Ese reloj, eso se perdió. lo Porque roban. está en 1902. Pero hay un reloj también ahí que es viejísimo, en 1910, que está. Yo entré, un día me escabullí por ahí y vi que está ahí el reloj, pero no funciona. No sé si fue que se dañó, pero estamos hablando de un reloj de más de un siglo y pico. No lo dudes. Que está ahí y que nadie le hace caso a eso, pero eso está ahí. Entonces, ese terreno donde está la catedral fue donado. Allá mismo. En la catedral. En la catedral adentro. Tú subes en la zona del campanario y tú ves el reloj ahí. Quizás no esté el primero, pero el reloj de la catedral, ¿sabe que la catedral tiene un reloj como usted lo ve? Sí. Pero un reloj viejísimo, es un reloj que funciona con unas pesas, con un sistema hidráulico que eso bastante, y unas varillas que es complicado. Pero si ni el campanario funciona como debe funcionar, que es algo más reciente, imagínate. Dime ¿Cómo tú. se va a quedar el reloj? Exactamente. Entonces, ese terreno fue donado por un señor, ahorita yo decía, apellido Ross. Sí, que el parque se llama Ross. Ese era el dueño del ingenio Santa Fe y ese terreno él lo donó para hacer un parque. Luego, entre ellos, el mismo señor, este fundador de los bomberos, Rolando Martínez. Rolando Martínez, eso, olvídate de eso, que ya me reinicié. Rolando Martínez, que lleva una calle muy importante de San Pedro de Macorís, que fue jefe de los bomberos y también ayudó a que se reuniera, hicieron una junta y las personas, las familias más ricas de San Pedro, comenzaron a dar un par de pesitos y ahí fue que se reunió el dinero para la catedral. Entonces la catedral tiene varias etapas. En 1910 es que comienza como tal, o sea,
pero no que se inaugura ahí. Después duró 10 años parada, después se inauguró. Y recuerden que hubo un tiempo que la catedral estuvo feísima, que fue entre los 90 a 2000, por ahí, ¿recuerdan? Sí, como también en reconstrucción. Duró un tiempo que la misa se celebraba en el salón parroquial del frente. Sí. Y entonces vino Leonel, metió mano. Y ahí también otras familias. Gracias, Leonel, te debemos esa. Bueno, se la debemos, sí. Y a la familia. Le debemos muchas. Y la familia, y no hablemos del ingenio, que después nos metemos en lío. Esto es otro tema. Es otro tema picante que hay que aclararlo en un futuro, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que pasa realmente? Entonces, esa catedral, por el tema de ser gótica, es que tiene la cara hacia el río Iguamo, porque, como decíamos fuera del aire, el sol nace en el este y muere en el oeste. Entonces, cuando nace el sol en la mañana, no le puede dar a la entrada. Incluso hay unas palabras en latín, si ustedes ven el arco, que tienen que ver con toda esa simbología. Que si una gente que no es de iglesia, con una dice, no, esto es brujería. Sí. Pero realmente no, es la arquitectura de de la iglesia, Gótica. no el tema como tal. Y la gente va a relacionar a Batman, que él se tiraba. Sí, las gárgolas, sí, las y todo cosas. eso. Pero ese es un tipo de arquitectura muy famoso en Europa. Entonces, la única iglesia, que otra cosa que podemos vender, señores, y a veces lo venden así, efímeramente, la única iglesia gótica del país es esa. Pero yo he escuchado de personas que antes de construir la iglesia de Higüey, que para los 21 de enero, Día de la Alta Gracia, el país entero se vuelca. Se volcaba para acá, para San Pedro, era Bueno. a la iglesia de aquí, que venía mucho. Quizá aquí estuvo no, porque eso es para la Virgen. Sí, seguro la Virgen. Venían Sí, mucho porque a otra la cosa. iglesia. Y antes de ser el apóstol San Pedro, era la Virgen del Cobre. La Virgen del Cobre. La Virgen del Cobre de Quisqueya. Exacto. Era la misma de nosotros. Incluso el cuadro todavía está aquí, que lo donó uno de esa gente, de esos cubanos, trajo el cuadro desde Cuba, y esa era la patrona de San Pedro, y se celebraba eso. Se celebraban dos cosas, el de la Virgen del Cobre y el día de San Pedro también, que sabemos que es el 29 de junio, ¿verdad? Entonces, esas celebridades, por eso la catedral tiene esa cultura. Y si le dejaron de celebrar por el nombre del cobre. No, sino que se hizo el cambio al final cuando se instauró como tal, como catedral, y se le puso entonces. Ramón, ¿cuánto dura el boom económico de San Pedro de Macorís? Porque muchas personas piensan que duró 20, 25 años, 30 años el boom económico. Vamos a explicarle un poquito qué es lo que pasa. Entre el año 1916 y 1924, los Estados Unidos intervienen en nuestro territorio, supuestamente por la inestabilidad, y le debíamos un par de millones del 1907. Ramón Cáceres le había pedido un par de pesitos prestados, y ustedes saben que somos mala paga los dominicanos, ¿verdad? Entonces Estados Unidos fue apuntando eso. Estados Unidos le encanta prestarte para luego no cobrarte esos cuartos. Entrar a tu país y hacer lo que le dé su gana. Exacto, y eso mismo hicieron, no solamente aquí, lo hicieron en Haití, lo hicieron en Cuba, lo hicieron en todos los países al mismo tiempo. Y yo digo, ¿cuál es la intención de los Estados Unidos de meterse en todos los países, México, Guatemala, al mismo tiempo, señor? O sea, muchos grupitos militares en todos esos países. No era por el dinero. Estados Unidos es un país de visión, que es lo que hablábamos ahorita. Ellos dijeron, Estados Unidos no estaba en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial a lo último, apoyando a Inglaterra. Y se comienza la producción de aviones y demás. Pero como tal, Estados Unidos no figuraba. Pero Estados Unidos fue el país que más se benefició de la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania, desbaratan Alemania, Francia, todos esos países vuelto nada, una M, ¿verdad? ¿Qué hacen? Estados Unidos, venga, que esa gente va a necesitar comida. Esa gente va a necesitar plátano, yuca, cacao, café. Pero ven acá, yo voy a intervenir los países que producen eso, porque yo no produzco eso. Yo produzco trigo. Estados Unidos es el mayor productor de trigo del mundo. Y entonces dice, eso no va a ser ahora, pero yo me voy a meter en esos países. Y cuando Alemania necesite comprar, ¿quién le va a tener que comprar a nosotros? Porque República Dominicana va a estar bajo el dominio de nosotros. Exactamente eso pasó. Porque los americanos son cuadrados. En el año 1918-19, ahí viene el boom entonces. Justamente en los años 20, por ahí, 19-20, comienzan los alemanes a comprar, porque después de una guerra que viene crisis, a comprar todos los productos de la República Dominicana. ¿Y quién era que le vendía esos productos directamente? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué se nos queda a nosotros? La migajita. Entonces, esa migaja, los productores, Estados Unidos dominaba lo que era las aduanas, eran los dueños de la aduana. Por eso es que a Trujillo se le da su gloria, porque él es que supuestamente, entre comillas, paga la deuda externa. Sí. Y otra cosa que realmente no fue así. Lo vamos a hablar después. Entonces, ¿qué pasa? Esa riqueza, los empresarios, no tú ni yo, que somos unos barrioteros que estamos ahí vendiendo en la esquina. Los dueños, los Morey, esa gente de poder, los Armenteros,
Y esa gente que tienen su dinero se hacen ricos ¿con qué? Con la venta de los productos y la exportación a través del ingenio, de los ingenios y también a través del muelle de San Pedro, que era el muelle más importante del país. Entonces, durante ese periodo, 1920, hay una riqueza de un año. Aquí todo el mundo comenzó, por ejemplo, en Santiago pasó, en La Vega pasó, todo el mundo comenzó a construir mucho. Y de repente esa bonanza cayó. Porque algo que tiene Alemania, que yo digo, es el país de mayor resiliencia de la historia. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y perdió la Segunda. Y miren a ver quién es Alemania hoy. Una potencia, porque ha sabido recuperarse. No se ha quedado como un vecino Haití que siempre le echaba la culpa al pasado. Sino que le pasa esto, vamos allá, vamos al mambo. Vamos a reconstruir otra vez. Entonces, Estados Unidos pensó que la crisis en Europa iba a durar más. Y por eso Estados Unidos duró entre el 16 y el 24, 8 años metido aquí. Haciendo que sacándonos juguitos. Cuando vio que no había comida, ¿qué hizo? ¿Para ti qué paquete tengo? Sacaron todo su moquete y se fueron. ¿Y qué nos dejaron? Una crisis. Ahí es que entonces viene Trujillo como el gran salvador. Porque encontró el país en un momento inestable. Entonces, volviendo a San Pedro, la bonanza de San Pedro fue algo momentáneo. Ahora quedaron... Una bonanza efímera. Efímera, y no había... Imaginamos como un pueblo, como dicen, con buenas calles, señores. En la calle de Sánchez hay fotos. Eso era fangoso, eso era un lodo feísimo. Caballo, muy bien, venían gente, había un gran movimiento, pero no era una riqueza general. La mayoría de la gente vivía en las zonas rurales. Sí. Y teníamos muchos trabajadores que pasaban mucho trabajo. Hay muchos libros, Jervin o algo así, algo en inglés, un libro que habla sobre el sistema que utilizaban los ingenios, que tiene que ver mucho con los cocolos, de los abusos que había. Hay muchos libros en inglés sobre eso. ¿Qué otra cosa? Que todavía el año pasado o el antepasado vetaron al Central Romana, Estados Unidos, por el abuso. Eso fue estrategia. Sí, claro. Tú sabes que ellos tienen su negocio por debajo. Bueno, Trujillo trató de hacerlo con el Central Romana y no pudo. Trujillo fue tan bárbaro que él mandó a escribir un libro diciendo que en el Central Romana supuestamente que tenía un sistema de esclavitud, pero ¿era para qué? Para quedarse con el ingenio. Trujillo no pudo ni quitarle el ingenio Colón a los vecinos, ni tampoco pudo quitarle el Central a la gente de la Romana. Ese fue el único ingenio que él lo pudo tocar. Después todo eso lo cogió para él. Bueno, y el Porvenir más o menos lo arrendó. En fin, nuestra riqueza no es esa riqueza que nos venden, fue momentánea. Ahora, quedó una herencia, y de esa herencia que hizo la gente siguió construyendo. Entonces el pueblo se fue desarrollando, pero eso fue algo efímero. Tampoco di que esa gran urbe sí vinieron teatros, pero esos teatros muchos cerraron al tiempo. El Teatro Colón, la Restauración, muchos teatros que tuvimos. Sí, porque en esa época de bonanza de San Pedro de Macorís vino mucha gente al pueblo. Pero también, ¿qué pasó después? Se fue. Y lo mismo y nos quedamos solos. Creo, yo tenía un espacio antes que se llamaba Momentos de Historia. Yo invité a Sergio Cedeño y él me decía, la gente vive una fábula. San Pedro de Macorís nunca tuvo esa gran riqueza. Yo creo que tú mismo lo decías ahorita. Sí, claro. Que es un gran escritor y que tiene mucho conocimiento de historia. Nunca tuvo esa gran riqueza. Era momentánea. Y cuando la gente vio la pobreza que hizo, se fue todo el mundo. Se fue. Se quedaron algunos que se quedaron. Como yo decía ahorita, los Musa, Albacín y toda esa gente. Lo mismo, los Lama, que los Lama es de Quisqueya, que comenzó aquí vendiendo zapatos. Y se fueron pasando todo el mundo. Escúchame. Tú hablando de esa historia de la gente que vinieron y se fueron. Los otros días yo me encontré con un señor que es de aquí de San Pedro y tiene casi 80 y pico de años. Y él hablaba de eso, que él vivió un tiempo aquí, pero tuvo que irse a la capital. Claro. Pero tú encuentras. Mira, pero así hay mucha gente. Y todavía sigue la fuga. El gobernador del Banco Central, no recuerdo el apellido. Albizu, ese tipo de aquí. De aquí de San Pedro Y Macorís. tú sigues, y una serie de personas que han tenido éxito en el país. Vicente Bengoa también. Muchísima gente. Toda esa gente son de aquí. Pero ¿qué hacen? No hay vida en San Pedro, vámonos. Entonces, esa bonanza dura un tiempo, los ingenios tratan, pero hay un problema con los ingenios también. El ingenio. Y lo mismo pasa con la zona y lo mismo pasa con el turismo. Yo siempre analizo a la gente. Él hablaba ahorita, Newton, del turismo. ¿Pero qué pasa? Yéndonos al turismo. ¿Quiénes son los que se enriquecen en el turismo? ¿Son la gente que los camareros? ¿Son los bartenders? No. Señores, la gran masa de empleados, el país tiene mucho empleo, sí, pero esa gente gana una chilata. Son los de arriba que se enriquecen. Y la mayoría de los dueños de hoteles no son dominicanos, son extranjeros. Los hoteles de aquí son prácticamente españoles. Así es. Barcelona, todos los hoteles son españoles. Tú ves a cada rato en la noticia. Entonces, la cadena fulana viene a construir, qué sé yo, ¿cuántos hoteles? ¿Cuánta gente tú llevas? Yo duré 20 años en hotel metido y tú lo ves arrancado igualito. Igualito. A menos que se supone que aprenden inglés porque otra cosa. Óyeme, yo comencé haciendo un mandado en el Petalosi, en un motorcito, y terminé siendo el director del colegio.
para que tú veas, porque es la visión que tú tienes. Claro. Entonces a veces pensamos que nos van a traer el pan ahí. Sí, Dios, sí, hermano, para a trabajar. Otra cosa que estamos equivocados también cuando escuchamos en la noticia que República Dominicana recibió 20 millones de turistas. Bueno, perfecto. Ellos cuentan los turistas que vienen en los cruceros, pero que no pisan consumen. El país. No de esos 1.000 o 1.500 personas que vienen en cruceros, se bajan 25. Deja una ganancia de un par de milloncitos, pero no es una cosa tangible. No. Porque esa gente viene, una tiendecita. Sí, ya, un gift show, una cosita y por ahí mismo se va. Sí. Entonces tú sabes que mucha gente todavía cree que está desarrollando el turismo sostenible, que es en los pueblos. Yo digo que hay que hacer un clúster, porque la gente se queda en Punta Cana. Sí. La gran mayoría se está quedando en Punta Cana. Cada pueblo, yo he hecho recorrido, me faltan pocas provincias por visitar. Cada pueblo, yo he hecho lista, mira, aquí tú puedes ver todo esto y esto. Cada pueblo tiene algo que ver. San Pedro, por ejemplo, una lista buena, casco histórico, catedral, esa es la parte antigua de San Pedro. Pero vamos a la gastronomía, vamos a un pastelito, vámonos un dumplín, vamos a esto, vamos a Yaniqueca, sí. Eso es gastronomía, vámonos a una cueva, pero aquí hay 17 cuevas, tú sabes, San Pedro. Lo que pasa es que no todas son como la cueva de la maravilla, pero 17 cuevas que están en diferentes puntos, que son cosas también que no se explotan. Tú has ido a la Angelina, ¿cómo se le llama eso? La Fuente. La Fuente. Sí. Eso es bellísimo, pero eso no se vende. No se vende. Un recorrido tipo vintage en el puente Ramfi ahí, en bicicleta, yo lo he hecho, eso es chulísimo, una vista desde ahí. Eso se tiene que vender, pero hay que tener visión para eso. Escúchame, nosotros le hicimos una entrevista al síndico y sabe que se gastó una millonada en la entrada de San Pedro, pero yo le dije a él, ¿por qué no coge varias vallas con fotos de la catedral, del primer edificio, de los bomberos, de la fuente, de todo lo que tiene San Pedro, para el que venga de la capital para acá, sepa, por lo menos diga, pero vamos a ver eso, tiramos una foto, porque tenemos una entrada muy bonita. Pero entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente para que entre? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta ya? Porque ya la gente no entra por San Pedro. Pero si tú le pones fotos, le pones algo que lo atraiga, por lo menos Pasteles Amables, que es muy conocido, una foto del parque, la gente va a decir, vamos a entrar a San Pedro para ver eso, para tirar una foto. Claro. Pero no le estamos exhibiendo nada. Ni siquiera una tiendecita detrás del coso. Ahí atrás yo hubiera puesto como un guicho. O un tipo de fútbol, varios negocitos ahí. Y de eso, simbología de la catedral, que yo cuánto. Vayas con las cosas históricas de San Pedro que te digan, no, yo quiero ir para allá. Pero tú dices, bueno, lo vi muy bonito, pero ya. ¿Qué más? Y como tú dices, una campaña publicitaria, lo que tenemos hoy, lo que somos, tal cosa, o sea. Todo lo que tenemos, porque aquí no estamos vendiendo nada. Porque tenemos muchas cosas, tenemos peloteros, tenemos poetas, tenemos playa, tenemos ríos, tenemos cuevas, tenemos museos, que yo le hablaba a Leo, el museo de Ron Barceló, buenísimo, que vienen alemanes, vienen gente de otro país, pagan para eso y nosotros no vamos. ¿Cómo se hace el ron desde cero? ¿Cómo se hace el azúcar desde cero? La caña, ¿cómo se hace? Tenemos una de las playas más lindas del país, que está en Juan Dolio. O sea, tenemos muchas cosas, pero no se están explotando, se están quedando aéreas solamente. Así es. Bueno, Ramón Díaz, muchísimas gracias. Muy necesario. Y después de 4 intentos. Y eso que la bestia aquí soy yo, el animal aquí soy yo. Eso tú lo sabes, eso son otras cosas. Vamos a hacer un contrato con Ramón para que venga, aunque sea cada 15 días, para que no hable de historia. Este pueblo necesita eso. Es que cuando viene a ver termina siendo director. No importa, trabaja tú para que sea director. Yo no quiero. Señores, eso se da en todas las empresas. Gente que tú llegaste, lo encontraste barriendo y se quedan barriendo. Eso es así. Yo no creo en eso de que yo soy bueno limpiando, hermano. No venga con ese cuento. Desarrollo déjame barriendo. Así es. Así que, señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de like, comente. Así que conocieron parte de la historia de San Pedro de Macorís. No se mueva nadie.